fuente inagotable. Dios le bendiga de una manera muy especial. Estamos aquí una vez más, como cada semana, en tu programa La Fuente Inagotable, recordándote quién es la fuente inagotable, aquel que dio su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Y para mí es un privilegio, es un honor poder estar aquí contigo en este programa que es más bien una educación. Nos educamos tanto tú como yo, porque es una conversación que tenemos cada semana entre ustedes, que son parte de esta gran programación, y mi persona, la pastora Lorenza Fajardo. Pero en este día vengo con un tema bien importante y un tema que ha causado mucha controversia. Sí, controversia. ¿Por qué? Porque hay pastores, hay líderes, al ministro que no creen en este movimiento, en la adoración. Yo le llamo adoración, que es la danza. Y para empezar, vamos a empezar con el libro de Éxodo 15:20. Amén. Así que ponte de acuerdo y busca en tu Biblia en el libro de Éxodo 15:20. Vamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Esta mujer tenía una gran característica. ¿Sabe qué? Fue la primera vez que a ella la llamaron María, porque en el versículo podemos ver que era Miriam. Y entonces ahí esa transformación, ese júbilo y ese gozo, automáticamente de Miriam le cambió el nombre a María. Cuando nosotros tenemos gozo, contentamiento, vienen cosas, suceden cosas hermosas en nuestra vida. Pero esta mujer tenía 4 características hermosísimas. Era una mujer de fe, una mujer líder, agradecida a Dios y animosa. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer esta expresión de adoración. Nosotros primeramente tenemos que ser líder, saber dirigir, poder controlar, tener ese deseo, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese deseo profundo de adoración. Esta mujer dice que era profetisa. Aquí en la Biblia no me lo registra, pero yo me imagino que con el entusiasmo que aún en el medio de la tormenta, en el medio de la angustia, en el medio del dolor, esta mujer empezó a construir pandero. Pero era una profetisa. Yo no puedo imaginarme cómo esta mujer, en la situación que estaba de persecución, con todos esos soldados, todo el mundo detrás de ellos, ella tuvo la habilidad de ponerse a hacer pandero. La Biblia no lo registra, pero yo me imagino que ya Dios le había hablado a esa mujer, a Miriam o María, y sabía que la victoria ya venía en camino. Ya sabía que el triunfo ellos lo iban a obtener, porque ella se puso a construir pandero, y dice que todas las mujeres empezaron a danzar y a cantar hermosísimo, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Entonces aquí a mí me registra algo. Si María era profetisa, entonces María daría una danza profética. Vamos a decir que María lo que hizo en esa situación fue una danza profética, ya porque ya había tenido la revelación, ya había tenido el rema de parte de Dios, que ya iban a obtener la victoria. ¿Y qué pasa cuando tú sabes que tú vas a obtener la victoria? Hay contentamiento en ti, hay gozo, y eso es lo que trae la danza. Mucha gente dice que no es bíblico. Sí, es bíblico, porque la palabra de Dios dice que Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella y danzaron. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, esa es una de las partes que yo te vengo a decir a ti. Por ejemplo, si ella tomó el pandero y danzó,
puede hacer dos situaciones. ¿Fue una danza de agradecimiento o fue una danza profética? Pero yo te voy a dejar eso a ti de tarea para que tú leas todo el versículo completo y tú mismo puedas sacar la conclusión. ¿Fue profética o fue de adoración? Para mí personalmente, yo me imagino que fue una danza profética. Aleluya, poderoso Dios. Pero yo te voy a hablar de otro personaje que a mí me roba el corazón por completo. ¿Sabe por qué te voy a hablar de un personaje masculino? Porque también eso trae mucha controversia, si el hombre puede danzar o no puede danzar. Pero aquí yo te voy a hablar del rey David, que también me registra en el libro de Segunda de Samuel 6:14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con efod de lino. Aleluya. Una de las características que dice aquí, mira, es con toda su fuerza. Creo que este tipo de danza, más allá de un estilo, desnuda la intención del corazón de David. Yo quiero que tú entiendas esto bien claro. No importa cómo tú lo hagas, lo importante es que tú tengas un corazón humillado ante el Señor. Eso es lo que el Dios ve, un corazón contrito y humillado ante Él. No importaba que David fue un poco reverde, ¿verdad? Vamos a poner que David fue un poco reverde porque en el tiempo que el arca fue quitada, dice la palabra de Dios más adelante que David se molestó con el Señor. Pero el Señor también, Dios, se molestó con David. O sea, fue un enojo mutuo de entre David y Dios. Pero ¿qué pasó con esto? David no se quedó ahí. Dice que danzó con toda su fuerza. Fue un movimiento que demuestra la entrega apasionada, sin temor, sin cobardía. Eso hizo David. Y aquí me registra a mí que David hizo una danza de agradecimiento a Dios por haberle permitido llevar el arca, por haber permitido que la presencia de Dios estuviera con él. Si tú te fijas, María hizo una danza profética, pero aquí en esta parte David hizo una danza de agradecimiento, porque eso es, la adoración es agradecimiento a Dios. La adoración es un acto de obediencia a Dios, y cuando tú tienes un corazón agradecido, tú danzas, así como lo hizo el rey David. Esos dos personajes a mí me cautivaron mucho, por eso te traje femenino y masculino, para que no digas, pero la pastora ahora solamente habla de mujeres. Sí, te hablé del rey David y te hablé de María o Miriam. Por lo tanto, yo espero que te haya gustado mucho. Yo soy pastora, ¿verdad? Y después de este corto comercial, yo traigo una persona aquí, maestra, danzora, sabe mucho más de lo que ustedes se imaginan de la danza. Entonces, ve, haz lo que tú tienes que hacer. No te toma mucho tiempo porque regreso en un segundito con la maestra Ginny Aguilar. La fuente inagotable, la fuente inagotable, donde te hablamos del amor de Dios. La fuente inagotable, la fuente inagotable, donde te hablamos del amor de Dios. La fuente inagotable, la fuente inagotable, donde calmamos tu sed de amor. La fuente inagotable. Aquí estamos, ¿verdad? Lo prometido es deuda. Les prometí que iba a estar aquí con la maestra Ginny Aguilar y aquí estamos. Bienvenida, Ginny, una vez más al programa La Fuente Inagotable. Esta es la segunda vez que usted está con nosotros aquí. Así es, pastora, y gracias por la invitación.
Gracias por abrirme las puertas de este hermoso programa, La Fuente Inagotable. Para mí es un gusto siempre estar en esta casa, que es mi casa, Ministerio de Restauración, y a todos los que ven este programa les mando un saludo y muchas bendiciones. No, el privilegio es mío, tenerte aquí con nosotros en este día. Y más que todo, el tema que estamos tratando, que es un tema que desde mucho tiempo está trayendo controversia, porque la persona dice o los líderes dicen, ¿por qué nosotros tenemos que danzar dentro de los templos? Y yo tengo algo bien entendido, Ginny, es que María danzó en el desierto, ¿verdad? No había un templo, no había una iglesia, o sea, que donde quiera que nosotros demos la adoración para Dios, lo importante es nuestro corazón. Amén. Y qué bueno que tú estés aquí, Ginny, como maestra, ¿verdad? Para que nos ayude a profundizar más sobre ese tema. Amén. ¿Es bíblico o no la danza? Bueno, yo creo que la pregunta se contesta a ella misma. Es bíblico porque la encontramos en la Biblia. Así ¿verdad? es. La encontramos en la Biblia, en los comentarios bíblicos, en los diccionarios. Y es el pueblo judío era un pueblo bien adorador. Y entendemos que la danza era algo primordial para ellos. Era una manera de adorar que ellos utilizaban. Entonces, cuando a mí me preguntan que si es bíblico, pues yo les digo, ve, estudia la Biblia y encontrarás la danza. Entonces, pastora, vemos que la danza es una expresión Hermosa. hermosa de adoración. Entonces, cuando hablamos de danza, tenemos que entender que Dios constituyó la danza, la adoración, para que nosotros nos gocemos en él. Por eso cuando usted leyó ese versículo de María, de David. que David, o sea, tenemos que entender que no importa las formas, lo importante es la esencia, ¿verdad? Y la esencia de la adoración envuelve la danza. Amén. Qué hermoso. Ginny, y como maestra de danza, ¿qué controversia, qué problema tú te has encontrado con algunos líderes que vienen de ti, verdad? Yo le sirvo al Señor desde yo nací en cuna evangélica y en la iglesia donde yo me crié, yo era metodista en Puerto Rico. Oh, wow. Sí, y la danza era parte de nosotros, pero no lo, ¿cómo se dice? No había ese auge que hay de hace Ahora. 10 años, 15 años. Entonces yo creo que, pastora, la iglesia perdió mucho tiempo en las artes y no usó ese recurso tan poderoso de evangelismo, de alcanzar, de llegar a través de las artes, y la danza va en las artes. Entonces, en el transcurrir de mi ¿verdad? De mi vida cristiana y de mi experiencia, sí me he topado con ciertas objeciones y ciertas, yo diría, tal vez falta de información. Así es. De algunos líderes que han tenido la danza como algo que es mundano. Entonces tenemos que entender que como pueblo de Dios, y lo dice la palabra, que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Él tiene preparadas. Wow. Entonces cuando vienen nuevas generaciones, viene nueva revelación. Así es. Amén. Me gustó esa palabra. Sí, porque nosotros, el pueblo de Dios no adoraba en el nuevo pacto como en el viejo pacto. No, ¿Ve? no. Porque todo cambia. Todo cambia. Entonces a veces decimos la palabra no cambia. No, la palabra no cambia. O sea, nosotros no estamos cambiando la palabra, sino son las formas. Forma de hacerlo. La forma de hacerlo, la revelación, el hambre del pueblo de Dios, de las nuevas generaciones, de llegar al corazón de Dios. Porque Tocar el corazón de tocar Dios. el corazón de Dios. Y cuando uno danza, y yo se lo puedo decir por experiencia, yo tengo un grupo de personas que para la gloria de Dios pues tenemos una escuela, y hemos podido ver gente de todas las edades llegar con esa hambre de danzar,
con esa hambre de expresarse. Entonces entendemos que la danza estuvo un poquito echada a un lado. Dormida en lo que es el pueblo de Dios. Entonces nosotros, pastoras, tenemos que entender que las formas hay que respetarlas. Hay que entender que vienen nuevas generaciones y no tanto, hablando de nueva generación, no tanto de los jóvenes ni los niños. Hay personas adultas que vienen nuevas a la iglesia, ellos vienen con otra mentalidad, con otra revelación. Entonces tenemos que entender que lo nuevo de Dios hay que, de acuerdo a la palabra de Dios, hay que, ¿verdad? Hay que transmitirlo, según Dios se lo da a las personas. A mí me encanta, Ginny, la danza porque es una expresión Amén. corporal donde nosotros con nuestro cuerpo podemos decir tantas cosas que muchas veces con la palabra no somos capaces de decirla, pero cada movimiento, Ginny, háblame de eso, cada movimiento trae un mensaje. Amén, así es. Mire, pastora, yo, aunque no lo crea, yo soy bien tímida. La gente dice, no, tú no eres tímida, pero yo en la danza yo puedo expresar lo que tal vez no puedo coger un micrófono y hablar, porque a veces uno quiere, ¿verdad?, hablar y uno quiere decir tantas cosas y no le salen las palabras, pero con la danza yo he podido expresar todo lo que mi corazón... Y ministrar corazones. Y ser ministrada. Y ministrar el corazón de Dios. Porque yo tengo que ser ministrada para yo poder transmitir. O sea, Así yo es. no puedo dar algo que no tengo. Entonces, a través de la danza, yo me envuelvo en un ámbito que yo empiezo a adorar. Y a veces los muchachos hacemos coreografía porque es otra cosa. Hay una controversia con las coreografías, que Sí. por qué hacen coreografía, si, ¿verdad?, si tú estás expresando el amor a Dios. Pero yo me pregunto siempre, y eso es siempre lo que yo expreso, los grupos de música, ellos practican, Por horas. ellos se preparan, ellos hacen, ¿verdad?, sus ensayos. Ellos hacen, ¿verdad?, sus ensayos para presentarse y adorar a Dios el día que lo vayan a hacer, ¿verdad? Así es. Y también los predicadores hacen un ensayo, practican. Entonces, si cuando lo venimos a ver en la danza, eso no es de Dios porque ellos están haciendo coreografía, sino lo hacemos porque Dios merece la excelencia. Tener un orden. Tener un orden. Y educar a todas esas personas que aman la danza, que no es que tú vas a ir a hacer, no, hay toda una preparación, Así es. hay un precio que pagar. Y cada paso que se hace, cada expresión, viene lleno del poder de Dios, ¿verdad? Para tú poder llegar a esas personas. Entonces, usted hablaba de la danza de Miriam, María, ¿verdad? Sí. Y vemos que es una danza, ¿verdad? Le dice María la profetiza, ¿verdad? Sí. Y uno lo dice como, ¿verdad? Sí, es profética. Pero yo siempre le digo a mis muchachos, todo lo que nosotros hacemos es en forma de profecía porque estamos llevando un mensaje. Amén. ¿Ves? Nosotros nos paramos ahí y no vamos a hacer un show, no vamos a hacer un espectáculo. Si se hacen coreografías, sí, es para llevar un orden y que todo se vea excelente para el Señor. Entonces, en la danza hay tanto, pastora, pero tanto para abundar y tanto por conocer, que mire, uno tiene que meterse y buscar la revelación de Dios. Qué hermoso. Ginny, y yo leí 2 versículos, ¿verdad? Pero de la Biblia, desde Génesis, ahí no habla de que se movía la faz de la tierra. Desde Génesis ya empieza a hablarnos a nosotros de la danza. Pero dime otro versículo más. Mire, pastora, la danza está desde el viejo pacto al nuevo pacto. Así es. Yo busqué, mire, la encontramos en Jueces, en Samuel, en Job, en Eclesiastés, en Mateo, en Marco, en Lamentaciones. Si nos ponemos a dar versículos, ¿verdad? No vamos a terminar. No vamos a terminar, pero sí hay uno que es el Salmo 149, que lo leen en su casa, ¿verdad? Y el 150. Vemos que la danza, ¿verdad?,
los judíos consideraban la danza como parte de la alabanza a Dios. Entonces, en Apocalipsis no se habla de la danza en sí, pero se hablan de las bodas. ¿Y qué había en las bodas? Dígame, ¿qué celebraban cuando hacían unas bodas? Júbilo, gozo. Entonces, cuando yo me pongo a meditar, ¿verdad? Y yo no puedo entender una persona con gozo estática. Es que no la hay. O sea, no puede. si tú estás gozoso, si tú estás alegre, tú tienes que expresarlo. O sea, tú tienes que expresarlo. Y mire, y lo vimos claramente ahora que pasó el mundial, ¿verdad? Todo el mundo estaba pegado en el teléfono para el equipo y la gente. Así Y es. yo lo veía, y esa gente brincaba, Dios mío, lloraban. Y hay muchos que dejaron hasta de trabajar, Ginny. Y eso era para unos hombres jugando ahí. ¿Qué más para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando se trata de adorarlo, cuando se trata de alabarlo, cuando se trata de tú venir con un corazón humillado y decir, Padre, aquí estoy porque te amo, porque te adoro, voy a danzar, voy a alabarte. Entonces, la danza, yo creo, pastora, que a veces nos buscamos líos por querer. Y a veces que si es o no es, que si esto es malo, que si no es malo. Entonces, una vez en una de las clases que dimos en HAT, hablamos de los ritmos, de los diferentes ritmos. Entonces, por eso nosotros tenemos que respetar las formas, los estilos, ¿verdad? Claro, tiene que haber un orden, ¿verdad? No vamos a ser desordenados y no vamos a traer algo a la iglesia que vaya a estar, ¿verdad?, fuera de los parámetros, ¿verdad? Pero hay formas y hay estilos que tenemos que respetar porque, mire usted, los africanos, ¿cómo adoran al Señor los africanos? A mí me encantan. Mire, eso es, Me esa gente, encanta. ellos van hasta el piso y entonces, si nosotros vamos a criticar de la forma, nosotros estamos erróneos. Porque esa es la forma en que ellos, son sus Adoran. costumbres, son sus, ¿verdad? La manera que ellos se adoran. Entonces, hay veces que nosotros como cristianos perdemos el tiempo en tirarnos nosotros mismos. Esto no se hace, esto no se hace. En vez de orar y pedirle al Señor, Padre, que lo que ellos están haciendo honre tu nombre. Así es. Que lo que ellos estén haciendo adore tu nombre. Que donde ellos vayan a danzar, tu poder se derrame. Entonces a veces, pastoras, cuando nos ponemos con esas, ¿cómo se dice?, controversia, lo que le quitamos es la esencia de lo que Dios quiere traer. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar la revelación de Dios. Tenemos que entrar en nuestra habitación y uno como líder, ¿verdad?, como maestro, uno tiene que estar todo el tiempo buscando lo nuevo de Dios. Porque hay nuevo. Dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Entonces, hay algo nuevo de Dios. Entonces, lo que usted hizo ayer no lo hace hoy, no lo va a hacer mañana. Entonces, Dios es un Dios soberano. Entonces, cuando hablamos de danza, yo creo que, pastora, no tenemos que tener una pauta. Esto se va a hacer así. Porque tenemos que entender que Dios es el que va ¿verdad?, a trabajar y va a darnos la revelación. Entonces, pastora, la danza es una de las mayores expresiones de adoración. Y si tú no danzas, te insto a que dances, a que te derrames delante del Señor, porque es una manera también de tú cuidar tu cuerpo. Así Es tu cuerpo, ¿por qué? Porque Dios te da tu cuerpo, es templo del Espíritu. Entonces tú no puedes estar inactivo, tú tienes que estar activo. Como usted dijo, dice que el Espíritu de Dios se movía. Entonces, si nosotros no estamos en movimiento, nosotros vamos a estar estáticos. Entonces, un cristiano estático es un cristiano que no tiene gozo. No tiene vida. Dígame usted. Y dice la palabra de Dios que nos dio vida y vida en abundancia. Entonces, por lo Amén, tanto, nosotros tenemos que amén. disfrutar Así es. nuestra vida. Por ejemplo, a mí, Ginny, yo no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero yo fui a una iglesia donde yo soy muy expresiva y yo escuché la alabanza, yo quise danzar y a mí se pararon y me dijeron, no, mire mi hermana, eso no se hace aquí, usted tiene que... Y yo sentí como un dolor en mi corazón y yo dije, pero
¿cómo es posible que uno quiere expresar lo que uno siente y otra persona? Entonces, eso mismo ocurre con la danza. La danza ahora mismo tiene muchas domas, o sea, Ramas. normas que han puesto Normas, el ajá, hombre, sí, ajá. de que esto Sí, se puede hacer y que ajá, esto no se sí. puede hacer. Sin embargo, la danza es una expresión Expresión. de adoración a Así Dios. es. Dice aquí en 2 de Samuel que David danzó con toda su fuerza, con toda su expresión, Así es. con todo su vigor. Así es. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que poner limitaciones? Que no puedo hacer ese tipo de danza, porque ¿qué van a decir? Entonces, estamos limitando el arte, como tú dijiste, porque Sí. la danza es un arte. Un arte y un arte maravilloso. Y como yo le dije, pastora, debemos respetar formas, posiciones y acciones, porque así Cristo es formado en nosotros. Porque a veces no entendemos, a veces nosotros como caribeños, usted es de República Dominicana, yo soy de Puerto Rico, nosotros somos bien fogosos, Sí. y nosotros somos bien expresivos, y sí, yo he llegado a lugares que la gente me dice, "Ok". Pero, o sea, por eso es que nosotros tenemos que respetar, pastora, y dejar que Dios se forme en nosotros y entender la forma de mi hermano, la forma de esto, pero entendiendo que Dios es un Dios maravilloso y soberano. Y todas estas herramientas que nos ha dado, tenemos que usarlas, Sí. tenemos que aprovechar y tenemos que entender que hay que predicar al Señor. Eso es lo que nos tiene que preocupar, predicar al Señor. Si es a través de la danza, de la pantomima, de la palabra, de la alabanza, pero lo que nos tiene que unir es el que allá afuera hay alguien esperando que tú le hables de Dios. Y no importa la forma. Y si es la danza, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero tenemos que entender que Dios en su infinita misericordia tiene hijos entendidos y tiene diferentes formas, porque aquí lo vemos, nosotros estamos aquí, usted tiene un equipo trabajando para usted, que es excelente en las cámaras, en la computadora, o sea, hay formas de diferente y nosotros tenemos que Diferente. respetar, porque todo es para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Qué lindo, Ginny. El tiempo se nos acaba. Sí. Y si sigamos aquí No, yo hablando de sigo la hablando. danza, si sigamos aquí vamos a durar 3 horas, porque es cuando yo hablo de la adoración, ¿verdad? Eso no tiene límite. Sí, así Eso es algo maravilloso, Así. pero se nos acabó el tiempo, Ginny, y te voy a dejar 2 minutitos para que tú puedas decirle a esa persona que están ahí cómo pueden, si tienen algún interés en saber más de tu ministerio, Amén. o tú darle una palabra de quizás, porque yo sé que hay muchas personas que tienen ese deseo de danzar, Amén. pero que se le han cortado sus sueños. Así Entonces, es. si tú tienes una palabra para esa persona y Sí, pues pastora, pues cómo decirle, muchas gracias por la invitación, es un gusto siempre estar con usted. Y a usted que me está mirando, nosotros somos parte de un ministerio, Heavenly Art Training Center, en la 153 Hamilton Avenue en Patterson. Equipamos adoradores, damos clases de danza, de música. Y no te limites, nosotros, pastora, es un gozo cada sábado ir ver a tantas personas, niños, jóvenes, adultos, Qué lindo. que van con el hambre y la sed de prepararse en la danza. Y no te limites, no importa la edad, no importa el sexo, no eres hombre, adora al Señor a través de la danza, lo vimos con David. Si eres niño, adora al Señor, dice la palabra, dejar a los niños venir a mí. Y si eres joven, mire, que nada te detenga. Tú tienes un propósito y tienes que pasar esta tierra y cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Y si es a través de las artes, te invito, Heavenly Art Training Center, 153 Hamilton Avenue, ahí el teléfono 973-460-6334, cualquier preguntita estoy a la orden, y es un gozo poder estar junto a ustedes y junto a usted, pastora. Muchas gracias y de verdad muchas bendiciones, y a danzar, a danzar, a danzar. Gracias, Ginny. Así Amén. que Dios me le bendiga. Llegamos hasta el final. Así que hasta la próxima semana. Gracias. Bye bye.